Bienvenido, Iván, ¿cómo estamos? Pues de maravilla, encantado de estar aquí en este tu programa en el cual siempre me siento bien recibido y en el cual puedo hablar libremente. Aquí se puede hablar con total libertad siempre y cuando se mantenga la distancia de ese respeto que se tiene que tener entre las personas. Lo que te digo aparece en la enciclopedia, por lo tanto no creo que me tachen de desinformador. No lo sé, no lo sé. Mira, hoy vamos a hablar de historia, de una historia un poco rara, en la cual se plasma que determinados elementos que pueden existir o pueden no haber existido nunca fueron buscados, perseguidos por diferentes personas para diferentes circunstancias con unas intenciones tremendamente o supuestamente beneficiosas para ellos. Vamos a hablar de esos objetos llamados objetos de poder que han marcado diferentes épocas de nuestra historia. Iván. Vale, voy a contar una historia que tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Para empezar con la parte de mentira, nos vamos a ir a la recientemente película de Indiana Jones y el Dial del Destino, que tengo que decir para todos aquellos que hayan visto la película que el Dial de Arquímedes no es el que aparece en la película, pero nos interesa el principio de la película porque te ves que Indiana Jones se infiltra en, digamos, un asentamiento alemán que están preparando para llevarse las antigüedades de mayor valor de Europa. Y él va persiguiendo la lanza de Longinos. Y aquí pues ya voy a hacer un corte. Porque la lanza de Longinos es la lanza del destino con la que supuestamente en Longinos, un centurión ciego, Pilatos lo retiró de la primera línea y lo puso en las crucifixiones porque tenía cataratas y no veía. Fue el que ejecutó a Jesucristo y la sangre le salpicó en los ojos y automáticamente le curó la ceguera, o sea, le curó las cataratas y se convirtió al cristianismo. Spoiler, esto es un mito. ¿Por qué? Porque el cristianismo no nació hasta 80 años después de la muerte de Jesucristo. Jesucristo nunca fue cristiano. Por lo tanto, este hombre no pudo convertirse al cristianismo. Y es más, la lanza de Longinos estaba en el Museo de Viena, que cuando los alemanes entraron en Austerlitz, aparte de que lo recibieron con aplausos, el agente secreto de las SS que estaba allí se puso el traje de las SS y se fue a custodiar la lanza. Y llegó Hitler a Viena y se metió en el museo donde estaba la lanza y estuvo él solo con la lanza 3 días ahí metido. Estos son datos históricos. Sí, pero Digo yo, fíjate, perdóname un momento. En determinadas circunstancias, no circunstancias, páginas web, por ejemplo, religiosas, donde dice que el cristianismo nace y lo remarca con la muerte de Jesús de Nazaret y no 80 años después, como tú has mencionado hace un rato, Iván. pero vamos a ver, realidad material. ¿Qué estructura cristiana habría? Eran grupos. O sea, vamos a ver, para que os hagáis una idea, de todas las reliquias en el mundo cristianas, solamente hay una que sea auténtica. El resto son todas falsas. Así de claro. La religión cristiana, esto lo dice un tal Felipe Pigna, que no sé si te suena, surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret, nacido en Palestina en el año 753 de la fundación de Roma, y el comienzo de la era cristiana durante el gobierno de Augusto, es decir, desde el año 63 a.C. Bueno, pues, a ver, yo tengo aquí la Biblia. Te puedes encontrar de todo por internet, ¿eh? Bueno, pues para aquellos, a ver, la Biblia es una falacia, pero dentro de una falacia, cuando tienes que hacer un estudio mitológico, es la única fuente real, bueno, real, física que habla de de ese contexto. Y además, los 4 evangelios, digamos, que tienen cosas que a veces hay discrepancias. Por ejemplo, yo defendía mucho el Evangelio de Mateo, que es más cercano en el tiempo, pero un doctor en filosofía me hizo mucho interesarme por el de Marcos. ¿Por qué? Porque es un dogma, es el pilar de la Iglesia Católica y lo tenemos original en griego. Y hay un añadido.
que es que cuando se van a la tumba a buscar a ver al fallecido, está el añadido de ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que está entre los vivos? Eso se escribió después. Y eso no lo pueden negar porque está el texto original en griego. Digamos en el siglo IV crearon el libro canónico, se tradujo mal. O sea, es una falacia. Pero ¿qué pasa? Que es una falacia que tiene partes que pueden ser ciertas y para hacer estudios de simbología, de historia, de mitología, pues atención, puede ser útil. Lleva 15 siglos, aunque ahora esté en decadencia y ya no tenga sentido, porque ya no responde a las necesidades de la sociedad, porque atención, esto simplemente se sustentaba porque respondía a una necesidad de la sociedad. Ya está, no hay más. El ser humano es un ser complejo, a diferencia del resto de los animales, porque tiene otra serie de inquietudes que el resto de animales no se cuestionan. Una víbora se come a sus crías. Sin embargo, tú no te podrías comer a tus hijos. ¿Por qué? Porque es un Homo sapiens sapiens, tienes neocortes, eres de los pocos animales, porque hay otros animales, que pueden construir cosas en la naturaleza que son antinaturales. Por ponerte un ejemplo, los suricatos pueden hacer ciudades. El ser humano construye ciudades, pero son antinaturales. Dañan la naturaleza y por lo tanto dañan la esencia misma de su ser, que es el ser humano. Estaba pensando yo que la cruz es un símbolo que se ha encontrado en muchísimas culturas antes y después de Jesucristo, sin tener esa o ese referente. No sé si me estoy explicando. Porque la cruz simboliza en determinadas culturas que no eran religiosas ni cristianas en este sentido que estamos hablando, los 4 puntos cardinales. Sí, no, pero es que la cruz que está en los templos católicos no es la cruz donde se cargaron a Cristo. ¿Cómo es el logo del Vaticano? Es una X con una P. ¿A que sí? Mm. Pues las crucifixiones eran en forma de X y la runa P es la runa de Thor, el dios del trueno. Pero eso será otra historia. No nos vamos a meter a analizar el logo del Vaticano porque tiene un dios eléctrico en su logo. Que también sería, mira, Zeus, Deus, Júpiter. Pero bueno, es que aquí ya sería meternos un poco en cómo en la transformación del Imperio Romano y cómo asimiló algo ajeno. Que esta historia que te he contado, a que no la conocías, ¿Cuál de todas? la de la lanza de Longinos, que estaba en el núcleo de poder del Tercer Imperio. No, esa no. Pues espérate, que ahora te voy a contar otra, que tienen también... Tú sabes que los italianos intentaron tomar Etiopía, ¿no? Uh-huh. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en Etiopía los etíopes tienen el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, hay muchos mitos, de hecho se cuenta que la tienen ahí porque la reina de Saba y Salomón tuvieron un hijo y es la tribu perdida de, bueno, los etíopes judíos que habían, que luego fueron recuperados por Israel, eran los descendientes de la tribu perdida y se suponía que el arca que hay ahí era el arca de alianza de los hebreos. De hecho, tienen una cultura viva del arca, cosa que los hebreos hoy en día no tienen, porque tendrán los conocimientos, pero no tienen el objeto ni pueden hacer la liturgia con él, cosa que los etíopes pues, sí que pueden hacer. Bueno, la cuestión es que los italianos llegan ahí con armamento alemán de última generación, un montón de tropas, y el rey de Etiopía, ¿sabes lo que hizo? Te vas a reír. Sacó el arca del templo, la llevaban ahí entre 4, como si fuera una imagen del Antiguo Testamento, él a caballo, prácticamente llevando una espada, y el resto de etíope detrás con palos y piedras y con lo que pudieron pillar, casi tiraron al mar al ejército italiano armado hasta los dientes. Pero simplemente por llevar ese arca como símbolo, entre comillas, automáticamente los otros se vieron vencidos o algo así. No lo vencieron. Hombre, vamos a ver, llevas a Dios a hombros, literal, porque el arca es el receptáculo de... Sí, y los italianos huyeron. No, huyeron, no.
los tiraron a golpe. Mira, si quieres te digo en plan católico, los Hombre, pero tiraron. me imagino que una vez que se vieron vencidos huyeron, ¿o no? Intentaron huir. Cuando ya vieron que, hostia, pero ¿cómo es posible si les estamos disparando y no hacen más que venir con palos? Imagínate si los italianos hubieran conseguido el arca y el arca hubiera acabado en Berlín junto con la lanza. Estaríamos ahora dominados, Hombre, el idioma comercial sería el alemán, sí. seguramente. Pero atención, que aún falta una tercera parte, porque resulta que Imlach estuvo en Montserrat buscando el Santo Grial. Uh-huh. Es una trinidad de poder. Es decir, en la mitología nórdica, Loki le cortó la melena a Lady Sif, lo cual le cabreó bastante, y convenció a los gigantes herreros de que fabricaran a Grumnir, la lanza de Odín, a Murgil, el martillo de Thor, y una peluca, una melena, para Lady Sif. Y esto es una trinidad que podemos ver en otros elementos más antiguos, como puede ser Shiva, Vishnu y el otro dios. La trinidad de cuerpo, espíritu y alma. Lo que pasa es que el Grial de Cristo no creo que exista. Porque vamos a ver, ¿cómo se va a conservar un vaso del siglo I, a pesar de lo que te cuenten de la historia de José de Arimatea y toda esta parafernalia? Es que es como con la lanza. Son símbolos de poder. Que se les atribuye ese poder. Y al atribuírsele ese poder, trabajan en el campo de inducción o sugestión humana. Eso te iba a decir, de la psicología. Exacto. Entonces, los etíopes luchaban más allá de la muerte. O sea, con heridas que te hubieran neutralizado. O sea, a ti te atraviesa una bala y te caes al suelo. Pero en un éxtasis religioso, místico, a ti te atraviesa una bala y tú sigues hasta que el cuerpo se desangre y caes muerto. Aquí es donde ya entramos en barreras en líneas que, digamos, estamos ya en lo racional o lo irracional, porque o en la línea de la creencia y la no creencia. Porque vamos a ver, vale, sí, consiguen el arca. Y que tienen la lanza del destino y el arca de la alianza. ¿Quién los hubiera parado? Hubiera habido que bombardear Berlín. Ya, pero ¿qué tiene que haber? Porque yo me pregunto, algo de verdad tiene que tener. ¿Qué puede haber detrás de ello para que hasta el mismo Hitler lo estuviera buscando? No, bueno, sus asesores concretamente. Tampoco la hagas tan inteligente. No, hombre, cuando me refiero a Hitler, evidentemente no iba él en persona. Me imagino que mandaría a determinados, porque aquí estuvo el otro, aquí en Montserrat, tú lo sabes. Himmler, sí. Sí, el otro, no Hitler, el otro. Y estuvo también por Zaragoza y estuvo por Toledo. O sea, que estuvieron, o sea, algo debería de tener para que gente con determinada importancia, entre comillas, lo buscaran de esa manera. Ten en cuenta que cuando los godos, bueno, los bárbaros invadieron Roma, se llevaron muchos de los tesoros que atesoraron los romanos de los pueblos conquistados. Entre ellos, pues se llevaron la mesa de Salomón y el arca posiblemente, aquí me mojo, el arca posiblemente nunca salió de Jerusalén. El arca se quedó dando por hecho que existió. Hombre, construyeron un templo a su alrededor y los etíopes tienen una copia. Es decir, vamos a ver. Otra cosa es que realmente tuviera las tablas de la ley, pero que hubo un objeto. Y que fuera también el original, porque también pudo ser un invento. Exacto. Pero es que, vamos a ver, estamos hablando de fe, que traducido es creer. Te lo voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Alejandro Magno, que nació 300 años antes de Jesucristo. Alejandro Magno llegó a Turquía, a un templo donde supuestamente estaba la armadura de Aquiles. Él iba con un ejército de griegos enorme. Y además él era descendiente de Aquiles. Entonces se puso la armadura
y le seguían. Y estaban siguiendo, estamos siguiendo un descendiente de los dioses que encima lleva una armadura hecha por Hefesto. Vale. Hecha supuestamente, claro. Claro, no, pero espérate. Tú y yo, que estamos en el siglo XXI y nos hemos leído la Ilíada y la Odisea, y aparte sabemos que por lo menos en el texto de Homero, la armadura de Aquiles se la llevó puesta Ulises de vuelta a Ítaca. El griego medio, que no sabía leer ni escribir, ni conocía esa, digamos, cultura que era para los Aristotei, o sea, porque claro, Alejandro Magno estaba ahí escuchando a Aristóteles, don Patroclo y luego los que sean sus generales, sí que conocía esa historia, pero el resto de los griegos no conocían la historia de esta armadura que te estoy contando. Ellos creían que estaban siguiendo a un descendiente de los dioses que llevaba una armadura hecha por un dios, y eso les hacía imparables, porque estamos hablando de sugestión o inducción. Y llegaron a la India y ahí le pararon de milagros, porque si no le llegan al final de la India, continúa hasta llegar a China. Alejandro Magno no quería volver. Pero este ejemplo te lo he puesto para que veas cómo, aunque el objeto no sea original, tiene poder. Y te voy a poner otro ejemplo. Hombre, tiene poder la inducción. Exacto. La mentira, el engaño, la manipulación. A ver, es que le estás pidiendo mucho. ¿Qué decir? Llámalo todo por su nombre, Iván. No, ya, pero es que estás pidiendo mucho a alguien, por ejemplo, que no sabe leer y escribir. ¿Tú cómo se lo explicas? Bueno, porque tienes que tener en cuenta, y esto lo sabemos tú y yo y muchísima gente, que cuanto más ignorante es la persona, muchísimo más fácil de condicionar y manipular. Esto ha surgido, ha sido siempre así a lo largo de toda la historia, Iván. Eso está claro, pero por otro ejemplo, Carlos Magno, que llevaba la lanza ahí, en la punta del ejército, nunca perdió una batalla. ¿Pero por qué? Porque sus hombres veían que, joder, si esa es la lanza que se cargó a Cristo. Entonces, claro, tenían a Dios de su lado, ¿no? Lo siguiente, o sea, luchaba con ellos. Y no importaba morir porque morían por Dios. Exacto, iban al cielo. O sea, claro, por eso te lo digo. Pues por eso, para que veas tú el poder de la creencia. Es así. Indiana Jones y el Dial del Destino sería otro tema, porque el dial es posiblemente, aunque tengo que revisarlo, el primer prototipo de ordenador o calculadora compleja. Mejor dicho, calculadora, sí, creo yo. Que se construyó y lo hizo un hombre en Sicilia con herramientas básicas. Pero bueno, Arquímedes era un genio, claro. Pero eso es para otro programa. Pero el tema de la lanza y el tema del poder de la creencia, que hemos visto aquí varios ejemplos, ya sea con el arca de la alianza, con la lanza y con la armadura de Aquiles. Y nos falta lo del Santo Grial. Sí, pero es que el Santo Grial... Ya que has hablado de Indiana Jones. Sí, no, pero es que el Santo Grial es la Trinidad. O sea, ellos necesitaban 3 objetos de poder para poder, digamos, atar los 3 planos. Ya, pero ¿qué mayor objeto de poder que te da una vida eterna? Ya, pero es que... Como el Santo Grial. Pero tú sabes que el Santo Grial no lo van a encontrar nunca. Bueno, ni ese ni ninguna de las otras que has dicho. Hombre, en Etiopía hay un arca. En Etiopía hay un arca y yo estoy seguro de que si intentaras tomar el templo de donde está el arca, los etíopes se pondrían delante de los tanques para pararlos. O sea, los tanques pararían porque no podían seguir moviéndose por la cantidad de etíopes que han aplastado. Para ellos es el receptáculo de Dios, de Yahvé. Bueno, ¿sabes? Pero todo el mundo puede creer en lo que quiera y respetar a los demás.
No, eso está Porque claro. yo siempre digo, Iván, que todas las religiones dicen que son las únicas y las verdaderas y que todas las demás mienten. Y ahí tienen razón en que todas las demás mienten. Mira, estamos y bueno, lo habrás notado, en un cambio total de paradigma. El modelo grecolatino que ha pervivido en Occidente desde el siglo IV hasta ahora, ya no tiene poder. Y si se sigue manteniendo es por el tercer mundo, lo alimenta. ¿Qué es, digamos, las nuevas religiones? El marketing, el poder conseguir un objeto que te da una proyección de estatus, como pueden ser unas zapatillas determinadas que no voy a decir nombres, o una camiseta de un jugador determinado de fútbol, son Sí, símbolos. son marcas, son condiciones que te hacen sentir como que estás por encima de los demás. Pero Exacto. es algo que te han inducido, que te Claro, han no, vamos a vendido. ver, Te han no te vendido, por digo. ejemplo, hoy en día, Iván, a través de las televisiones. Te hacen necesitar cosas que realmente no te hacen falta. Sin embargo, Sí, tú eso. te piensas que al tener esas cosas estás mejor, pero no es correcto, ¿verdad? Bueno, te voy a decir el nombre. Se llama, mira, por un lado, efecto halo Ajá. y por otro lado, efecto de arrastre. Y también, si lo quieres ya, digamos, juntar con el tercer elemento, ya tenemos la Trinidad, símbolo de proyección de estatus. Es la sociedad. Has definido brevemente la sociedad que tenemos actualmente. No, pero esto es de psicología, ¿eh? No, Sí, no sí, me la sí, tomo. sí, pero que lo has resumido muy bien, te quiero decir. Vale, no, es que decir que estos son conceptos que se trabajan en psicología y también, pues, es que, mira, fíjate, también te los puedes encontrar en antropología y en sociología. Entonces ya no hay una barrera que diga esto es psicología y aquí se acaba. No. Ahora se meten en otros campos y se entremezclan entre ellos, que es positivo, pero ya está. Simplemente nos permite clasificar. Y te da una nueva trinidad, si te das cuenta. Para digamos, los nuevos dioses. Mira, por ponerte un ejemplo, yo cuando era pequeñito, teléfono tenía, pero un teléfono fijo y estaba una cosa que se llama guías, páginas amarillas, que no sé si mucha gente de lo que está oyendo el programa sabrá lo que son las páginas amarillas, Sí, donde tú sí, sí. Ten seguro que mayoritariamente las personas que nos escuchan saben perfectamente lo que eran las páginas amarillas. claro, algo que hoy en día sería impensable. Bueno, tú le dices a la gente de hoy en día, a los jóvenes de hoy en día que han nacido con el móvil en la mano, que son las páginas amarillas y se piensan cualquier cosa. Pero No, es mira, normal, porque es donde han nacido, donde se han criado. claro, ellos han nacido ya en la 3.0, en la revolución digital 3.0. Claro, No conciben un cassette. Revivieran un cassette una cinta de cassette con un bolígrafo, no por ponerte un conciben un ejemplo. DVD, van a concebir un cassette. No conciben que la comunión, que era un acto social, o sea, porque la comunión realmente la mayoría no sabe ni lo que era, pero ¿qué pasa? Que era un acto que estaba incorporado en la sociedad. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los niños, a no ser que sean sudamericanos, y dependiendo también, porque la mayoría suelen ser evangelistas o protestantes, no los verás por una iglesia. De hecho, Ah, pásate un... es lamentable, y te lo voy a contar porque lo conozco bien, es lamentable, con todos los respetos, que después de 3 años, que se tiran muchos de estos niños que estás diciendo, yendo a catequesis para tomar la comunión, después de esos 3 años, mayoritariamente no vuelvan a pisar por una iglesia. Y esto debería de preocupar a aquellos que hacen esas catequesis. ¿Por qué después de tomar la comunión no vuelven mayoritariamente por misa ni por una iglesia? Pero en vez de plantearse el por qué no lo vuelven a hacer, siguen con las mismas. Pero vamos a ver. Es muy simple. Hombre, yo sé que es muy simple, pero yo me No, refiero a aquellos que lo hacen, ¿por qué no se lo plantean?
porque no pueden cambiar las normas. Sí, Es ¿no? un dogma. Es decir, vamos a ver, no pueden porque no están respondiendo a las necesidades de la sociedad. La sociedad tiene otras inquietudes y por otro lado, son un obstáculo al desarrollo de la sociedad. No pueden. Pero vamos a ver, mira, permíteme un momento, yo te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Tú vas a clases y vas a clases de historia, ¿no? Por ejemplo. Y te tiras Sí. un año yendo a clase de historias, te van diciendo determinados, bueno, circunstancias que han pasado a lo largo de la historia, ¿no? Te tomas un mes de vacaciones y vuelves a empezar otro curso de historia y sigues con esos parámetros, ¿no? Que te van marcando, pero de repente llega un momento, al cabo de 2 o 3 años, por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente, que lo que te están contando en esa clase de historia te suena mucho. Y vuelves al día siguiente y lo que te siguen contando en esa clase de historia te suena mucho. Tú eres una persona que has cogido y has guardado todo lo que has escrito o has plasmado a través de las letras dentro de un cuaderno y revisas lo que has estado dando de historia hace 2 o 3 años. Y resulta que lo que te están dando ahora ya lo habías dado hace 3 años. ¿Qué No hay. interés vas a seguir o vas a tener para seguir en esas clases de historia cuando llegas a la conclusión de que todo lo que te tenían que decir ya te lo han dicho y lo único que están haciendo es repitiéndote otra vez todo desde el principio? Pues esto Hombre, pasa con lo que hemos hablado hace un momento. Pero luego hay también el ritual este que llamo yo de costumbres. Mucha gente va a misa los domingos en las zonas rurales, por ejemplo. Va a misa los domingos porque es una costumbre que tienen establecida desde hace muchísimos años, décadas, y luego, por ejemplo, se van a tomar el vermú o se van donde se vayan. no, pero eso es acto social. En los pueblos Claro, es acto pues social. claro, es una ritualística social, como tú estás diciendo. No van a misa por fe. Y también van a misa por el qué dirán. Eso Bueno. sigue existiendo en las zonas rurales de España, ¿eh? Sí, bueno, pero tienen que ser zonas muy, muy rurales, ¿eh? Iván, vamos a ir terminando, si te parece. Y conclusión sobre la lanza de Longino y todos estos supuestamente objetos de poder que hemos estado hablando. Bueno, pues que irónicamente Jesucristo nunca fue cristiano y que el poder de la creencia hace que poca gente, con pocos medios, derribes gigantes. La sugestión, ¿no? Lo que hemos hablado de la psicología. Sí, sí, sí. Y que si quieres una Trinidad nueva, es la que te he dicho, el efecto halo, el efecto arrastre y símbolo de proyección de estatus. Y con eso venderás camisetas, zapatillas, discos, lo que quieras. ¿Por qué? Porque se supone que al poseer ese objeto tienes las atribuciones que tiene el icono de turno. Iván, ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando? Pues nada, en YouTube ponéis Iván Campos y salgo yo el primero. Iván, muchas gracias por venir a Mundo Insólito Radio. Ha sido un placer. Y nos escuchamos en otro futuro próximo programa.